No estoy, estamos dando una pausa a la historia de Jesús. Todavía no volví todavía, pero el próximo domingo ya volvemos. Bueno, en esta mañana, hermano, quiero compartir un pasaje que encontramos en el libro de Génesis. Libro de Génesis. Pero antes de entrar en la lectura, el título es Un hombre lleno de fe. En esta mañana quiero hablar de un hombre lleno de fe. Aleluya. En una época, hermano, que muy similar a la situación actual, a la época actual, este hombre vivió. En una época terrible, hermano. Dice, hermano, que el mundo estaba lleno de delincuencia, de corrupción, de maldad, de asesinato. Y la Biblia dice, hermano, que nada nuevo hay debajo del cielo. Nada nuevo hay. Lo que pasó, vuelve a pasar. ¿Qué había en aquel tiempo, hermano, que hay ahora? Asesinatos, robo, violaciones, secuestro, envidia, maldad, todo, hermano. Y esa época vivió este hombre. Entonces dice la palabra que Dios vio la maldad del hombre. Dios vio la maldad del hombre, aumentaba cada día. Dice, la gente pensaba solamente lo malo. La gente se apartaba de Dios y cada día pensaba el mal. Y en esa época vivió este hombre que vamos a estudiar en esta mañana, vamos a escuchar. Y vamos a leer Génesis 6, versículos 6 al 8. Y voy a hablar de Noé. Aleluya. Noé, hermano, nos desafía. Hermano, decimos hoy en día muy difícil vivir bien porque hay tanta maldad y tanta corrupción. La Biblia dice que en esa época, hermano, nadie, excepto Noé y su familia, hermano, se acordaba de Dios. Después nadie. Dice la palabra en Génesis 6:6. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. En otra versión dice Dios, le dolió o le lastimó a Dios de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Borraré, en otra versión, borraré de sobre la tierra a todos los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Yo quisiera orar ahí. Quiero que cierre tus ojos. Quiero que el Espíritu Santo hable a tu corazón y a mi corazón en esta mañana. Aleluya. La situación de Noé es muy parecido a lo que nosotros estamos viviendo hoy en día. Porque también, hermano, hay un tiempo, aleluya. Ahora escuchamos de los últimos tiempos que Dios va a destruir, hermano, este mundo. Ya no con agua. Aleluya. Espíritu Santo, en esta mañana, que tú puedas hablar a mi corazón. Tú puedas hablar al corazón de cada uno en esta mañana. Espíritu de Dios, glorifícate, Señor. Tu palabra no volverá vacía, sino hará lo que tú quieres en esta mañana. Oh Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. En los primeros, lo que leímos los versículos 6 y 7, o si desde el 5 leemos, porque dice que Dios vio la maldad de los hombres y le dolió en su corazón haber hecho al hombre. Pero también ahí, hermano, en ese momento, cuando Dios miró, Dios vio a Noé
Y la palabra dice: Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. La primera vez que aparece la palabra gracia, la gracia viene a ser el favor de Dios o la bondad de Dios. La primera vez aparece esta palabra, hermano, gracia, bondad o favor de Dios. Pero ¿quién era Noé? ¿Quién era este hombre? La Biblia dice, hermano, en el verso 9, voy a leer también en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente, y la Reina Valera dice el verso 9: Noé, varón justo. Primera característica de Noé, era justo. Si su vecino era ladrón o era bandido, Noé no era, si era justo. Dice, era perfecto. Noé era perfecto, no tenía debilidades, no era borracho, no era sinvergüenza, era un hombre trabajador, era un hombre que amaba a su esposa, cuidaba a sus hijos, le amaba a su nuera. Y no solo eso, tenía intimidad con Dios. Dice, caminaba con Dios. Y Dios camina con los que son íntimos, con los que son santos, con los que agradan a Él. Y Noé le agradaba a Dios. En la versión NTV dice, Noé era un hombre justo. Y dice algo más: la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo era Noé. Y anduvo en íntima comunión con Dios. Anduvo en íntima comunión con Dios. Ese era Noé. Su nombre, anoche estuve diciendo, su nombre quiere decir descanso, consuelo. Porque su padre, Lamec, en el Génesis 5, 28-29, dice: vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé. Y ahí dice su definición, dice: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y su nombre ahí, la Reina Valera lo dice, consuelo o descanso. Ese quiere decir Noé. Aleluya. Y este hombre, hermano, que andaba en intimidad con Dios, era un hombre apartado, hermano, era luz en medio de las tinieblas. Así como Dios quiere que tú y yo seamos también, hermano. Noé no se andaba quejando, hermanos. Tal vez puede decir, toda la gente son malos, los vecinos, la vecina. Pero Noé estaba con Dios. Mi vida y tu vida, la diferencia, como dijo la hermana, va a ser el Señor. Jesús les va a hacer la diferencia. El único que puede solucionar nuestros problemas es Jesús. El único que llena es Jesús. El único nombre que tiene poder es Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Y ese nombre, hermano, tú y yo podemos usar. Señor, entrego a ti mi sueño, mi descanso en el nombre de Cristo. Señor, entrego este día a ti. Entrego mi lucha a ti, Jesús, porque ese nombre tiene poder en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Dice, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Por eso, hermano, la gente se levanta hoy ante el nombre de Jesús. Los jugadores no pueden poner por su camiseta yo amo a Jesús o yo creo en Jesús, es prohibido. Puede poner yo soy de la trans, de la LGTB y todo le va a aplaudir. Pero si pone Jesús es prohibido. Porque ese nombre hace efecto al infierno, al enemigo.
Por eso tenemos que orar, papá, y a nuestro hijo enseñarle también. En el nombre de Jesús hay poder. Y este hombre, en medio del caos, en medio, hermano, de tanta maldad, porque para que Dios diga me arrepiento, me duele de haber hecho creado al hombre. Porque se recuerda en Génesis cuando él dice lo que Dios creó era bueno en gran manera. La única vez que Dios dice que no está bien, cuando dice no es bueno que el hombre esté solo. Le veo triste a Adán. O como dice el pastor Claudio, le veo muy feliz. Le voy a hacer una cosa. Pero Dios dice, voy a destruir toda esa generación. Hermano, lo que estuve pensando, Noé escuchó la voz de Dios. En medio de esa situación terrible, hermano. ¿Por qué Noé escuchó la voz de Dios? Porque andaba en íntima comunión con Dios. Dice, con Dios caminó Noé. El otro hermano, el tatarabuelo de Noé era Enoc, lo que dice Génesis 5:24. Ya prediqué, hermano, tengo un lindo mensaje de este Enoc. Porque Enoc caminó con Dios. Tenía íntima relación con Dios, caminó con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Porque tú y yo un día vamos a desaparecer también. Y ojalá que Dios nos lleve también, no el otro. Diga, yo quiero ir arriba, no quiero ir abajo. Aleluya. Y Dios, que tenía ese hombre, que halló gracia ante él. Y Dios le habla a él, como le habla a un amigo. Como Dios le habló a Abraham, a su amigo, y le habla. El Señor le comunicó sus planes y le dice, hermano, Dios, voy a destruir a toda la criatura viviente. Si leemos todo el capítulo 6, el verso 13 solamente, dijo Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser viviente, porque la tierra está llena de ¿qué? De violencia. Si usted ve, hermano, las noticias internacionales, lo que están pasando en África, hermano, esos terroristas musulmanes, hermano, están enterrando a los cristianos vivos, hermano, vivos, familia entera, hermano, niños, ancianos. Ayer he visto uno, hermano, que era increíble, en una caja de madera metió a una mujer viva. Y así cerró la tapa. ¿Y quién le impulsa a esa gente? El demonio, hermano, Satanás. ¿Y a quién le persigue? A los cristianos. A los cristianos. Por eso que el anticristo se va a levantar contra los cristianos. Porque anti quiere decir contra Cristo. Y yo creo, hermano, que va a ser de esos musulmanes que con la izquierda está contra los cristianos, contra la familia, contra Dios, contra Israel. Y más todavía ahora que un comunista musulmán ganó al alcalde de Nueva York. Dios que va a destruir todo, destruiré la tierra, dice. Pero Dios se propuso salvar a Noé y a su familia. Y Dios le dice, yo voy a destruir, pero a ti no te voy a destruir, Noé, porque tú me agradas, porque tú eres diferente. Porque Noé caminaba con Dios, Noé era justo, era perfecto. Era un hombre temeroso de Dios, un hombre que amaba a su familia. Y Dios le dice, algo vamos a hacer, Noé. Algunos dicen, hermano, que no era carpintero, que él era carpintero.
Pero el desafío que tenía, hermano, era algo tremendo, algo majestuoso, algo colosal, algo grande. En aquel tiempo había herramientas como tenemos ahora, no había. Vamos a leer, hermano, un poco más adelante, en el verso 17. Usted puede leer todo, hermano, desde el 12. Cuando Dios le habla en el 13, dice: hazte un arca de madera de gofer, harás aposento. En sí te va a hacer un barco grande de 3 pisos. 3 pisos. ¿Sabe, hermano, el tiempo de Noé? Para que dé una idea: 2500 años antes de Cristo. 2500 años antes de Cristo. Hace mucho tiempo. Si nosotros no pensamos, hermano, cuando en los 70 acá en Paraguay casi no había nada. Me recuerdo un amigo de Pedro, un brasilero, decía: yo primera vez traje motosierra a Paraguay en los 70, ahí es una de San Pedro. Imagínense, hermano, en aquel tiempo. Y le dice Dios cómo hará: 300 codos de longitud. En otra versión estaba leyendo la NBI, dice 138 metros de largo, como 30 metros de alto. Este no tiene 10 metros, hermano, de altura. Hasta el techo no tiene. Creo que tiene 6. 30 metros de alto, 3 pisos. Y Dios le dice: va a poner una ventana y harás el arca y le agachará un codo de elevación. Y el 17 dice: y he aquí yo traigo un diluvio. Yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida. O sea, todo lo que respira, hombre, animal, va a morir. Todo el que tenga aliento, espíritu de vida, debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra morirá. Pero estableceré mi pacto contigo, pero contigo haré un pacto, un compromiso, una alianza. Aleluya. Porque Dios también dice con nosotros, dice: yo te cuidaré, caerá a tu lado 1000 y a tu derecha 10.000, pero a ti no llegará, porque tú estás en mis manos y yo te protegeré y nadie la arrebatará de mis manos. El Señor dice que nos guarda y nos cuida, hermanos. Y Dios le dice a Noé: yo estableceré mi pacto contigo, entrarás en el arca tú, tus hijos y la mujer, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Noé tenía su esposa y tenía 3 hijos, dice la Biblia, que se llamaba Sem, Can y Jafet. Anoche el pastor está diciendo que Can fue el que vio la desnudez de su padre, que se escandalizó. Hay otra cosa, dice que más fuerte inclusive. Lo que pasó ahí, hay una discusión teológica grande, hermano, de lo que pasó ahí, pero ese es otro punto. Y dice Dios: yo haré mi pacto, mi alianza contigo, y de todo lo que vive, de toda carne, todo de cada especie meterá en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Y le dice Dios, y el 22 dice: y lo hizo así con Noé, conforme a todo lo que Dios le mandó. Hermano, esa es la clave con Noé. Me hace recordar de Moisés. Moisés, Dios le muestra cómo hacer el arca también. Y dice: hizo todo como Dios le mostró. Y Noé también, hermano, dice, estoy leyendo el Génesis 6:22. Génesis 6:22. Y lo hizo así, Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Hermano, ahí nosotros tenemos un problema.
Porque nosotros queremos ser tan inteligentes y tan sabios que a veces no hacemos todo lo que Dios quiere, no porque yo sé lo cómo hacer. Y nos independizamos de Dios, hermano, en las cosas que yo sé. Pero cuando no sé, yo me vengo a Dios y me plagueo a Dios. Pero a veces yo no le consulto a Dios. Pero Noé dice, hizo todo como Dios le pidió. Noé tuvo que ser un hombre, hermano, con un corazón lleno de fe para creer en la palabra de Dios, que anunciaron, hermano, el exterminio humano mediante un diluvio. Porque según, hermano, los científicos o muchos estudiosos afirman que en ese tiempo no caía lluvia sobre la tierra, sino que había un vapor que Dios regaba, era de otra forma. Dios regaba la tierra de otra forma y no caía lluvia. Pero Noé confió en el Señor, que el Señor nos salvaría a su esposa, a sus hijos y a su nuera. También, hermano, nosotros tenemos que creer, porque viene algo grande, hermano. Dios va a destruir esta tierra, hermano. La iglesia es como el arca también, el arca de salvación. Tenemos que estar en la palabra de Dios para escapar, hermano, de lo que viene. Porque lo que viene es el anticristo. El anticristo, toda la inteligencia artificial, todo, hermano, el control satelital, hermano, es para controlar a cada ser humano. Yo he visto un reportaje de China. China tiene tecnología más que Estados Unidos, hermano. Toda la población está controlada ahí. Todo. Cámaras. Hasta de lo que dice, lo que habla, lo que anda, todo está controlado por el gobierno. Y así el anticristo va a controlar. Porque dice el gobierno, el anticristo, nadie podrá comprar ni vender nada. Porque todos sabemos que el dinero físico va a desaparecer. Va a ser totalmente virtual. Ahora en todo lugar te van al salón y no hace falta pagar el Pix nomás. Todo Pix. Todo QR acá para nosotros. Hacia Europa, Estados Unidos más todavía. Casi ya no se ve billete hoy en día. Todo es así. No ve tu dinero, solo te acredita en tu tarjeta y de eso no vamos a usar esa transferencia en todo. Y así va a ser. Entonces te va a controlar todo. Pero Noé confió en el Señor. Hermano, yo quiero que tú también confíes en el Señor. El Señor no miente. El Señor, hermano, dice en su palabra que te va a cuidar. Pero quiere que tú confíes en Él. Porque lo que la palabra dice se va a cumplir, hermano. Jesús dice, ni una tilde ni una jota dejará de cumplirse. Todo se va a cumplir. Noé confió en el Señor. Y Noé, movido por la fe, porque fe es creer en Dios, hermano. Creer en Dios. Y él creyó en Dios y comenzó a hacer el emprendimiento de construir el arca que Dios le había diseñado. Yo no sé si Noé anotó por un papel algo, porque Dios le dio medidas exactas, tantos metros de largo, de ancho, de altura, todo Dios le indicó. Y Noé comenzó a construir el arca. Edificar una gran barca, hermano, con herramientas precarias. Sin herramientas, sin tecnología hoy en día, hermano, es casi imposible. ¿Quién te va a cortar ahora un árbol frondoso ahora sin motosierra? Creo que ni en el Chaco, en ningún lugar, todo una motosierra se utiliza. En la época de mi papá, eso con hacha echaban. Pero hoy en día nadie más va a querer agarrar ese trabajo.
Es como se va y dice, quiero que me corte cabello con tijera, no quiero que use máquina. Casi no se hace más tampoco, es todo con máquina también. Y Noé comenzó a trabajar, hermano, y la gente se levantó a burlarse de él. Nosotros queremos consagrar nuestra vida, queremos ir a la iglesia el domingo, venir a la mañana. ¿Y por qué no te quedas a dormir? La gente quiere burlarse de nosotros, hermano, por eso. Y la gente se burlaba de Noé. Dice, hermano, que Noé durante la construcción predicaba a la gente: viene un diluvio, Dios va a destruir, viene un juicio. Y la gente decía: está loco este viejo tonto, está loco. ¿Qué va a caer lluvia? ¿Qué va a destruir con agua? Está loco, está chiflado ese viejo. Dice, hermano, que más de 100 años, dice Noé, hermano, predicó mientras construía el arca. Hoy en día, hermano, lo que no falta, gente que quiere burlarse de un creyente fiel. Te volvés fanático ahora. Tu pastor te prohíbe. No, hermano, es la palabra, es Dios. La gente dice: prepárate, mi hijo, conságrate, vuelve a la iglesia, reconcíliate con Dios. No, mamá, es que soy joven, quiero disfrutar. No va a pasar nada. Pero la Biblia dice: en un abrir y cerrar de ojos el Señor vendrá, y ay de aquel que se queda. Noé era un hombre trabajador. Aunque la tarea, hermano, encomendada por Dios eran grandes, eran complejas, dice, hermano, que al final Noé concluyó su obra maestra. Yo creo también que Dios le habrá dado fuerza, sabiduría, agilidad. Dice, hermano, que Noé, sus hijos y la esposa de sus hijos le ayudaron. Una empresa familiar. Y cuando todo estaba preparado, el Señor le ordenó entrar en la barca con su familia y los animales. Si yo le pregunto, hermano, ¿cuántos animales Dios le dijo para que entre? De cada especie, ¿cuántos? Dos en casa. Escuchen, Génesis 7:2. Dice: de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra. Más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. No solamente una pareja, sino... Y ahí, hermano, algo también importante descubrir: que en la época de Adán ellos eran vegetarianos, pero en la época de Noé Dios le dice que van a comer los animales, o sea, que van a comer asado. Entonces, desde acá, hermano, Dios ya comienza a decir: ustedes van a ser carnívoros, van a comer estos animales, les va a servir de alimentos. Así que no creáis, no, Dios no quiere que comamos asado. A veces lo que no quiere que comamos el asado es la economía. No alcanza, pero Dios quiere. Solamente dice: vas a comer, pero sin sangre. La sangre, ya el cuervo decía, hermano, este es extra. No quiere Dios. Acá otra vez dice, hermano, te lee: su sangre no vas a comer, porque ahí está la vida del animal. Por eso, hermano, digo a la iglesia: morcilla, hermano, no es permitido para la iglesia. Nuestras madres, nuestras abuelas le encanta la morcilla, bucear, pero bíblicamente Dios no quiere, hermano. Y si Dios no quiere, es por algo, hermano, porque ahí está su vida, dice. Vas a derramar en la tierra. Dice, hermano, vas a entrar. Vamos a leer el verso, capítulo 7, verso 4 y 5. Porque pasados aún 7 días, dice, vas a entrar en el arca y vas a esperar 7 días, y pasados 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice.
E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Otra vez dice, le hizo todo como Dios le pidió. Hermano, ahí está la clave para tu éxito y para tu bendición. Escucha, hermano, hermana, escucha, joven, adolescente. Tu éxito es hacer conforme a todo, ser obediente. La obediencia abre puertas para ti, hermanos. Ser obediente es escuchar la voz de tus padres, la voz de Dios. Y ahí es el éxito para que Dios pueda destrabar toda traba y bendecirte. Aleluya. Dios le dice para que Noé, su esposa e hijo obedecieran. Es casi seguro, hermano, que no era tan cómodo en el arca. Imagínense. ¿Qué habrá dicho su vecino? Están locos esta familia. Dice que Dios le habló y hasta dejaron su casa y entraron en esa barca ahora. Porque yo me imagino, hermano, que esperó 7 días para que ellos se acostumbraran en el arca adentro. ¿Cómo es? Pues no solo ellos, hermano, todos los animales, elefante, rinoceronte, cocodrilo, todos los animales que usted se imagina, todo lo que vemos hoy, hermano, fueron los que entraron en el arca. Algunos, hermano, hay una discusión, dice posiblemente que había dinosaurios o animales más grandes que no entraron y por eso no los tenemos ahora. Murieron todos. Pero todo animal que nosotros vemos hoy fue lo que entró en el arca, todos esos animales. Dice, ellos se acostumbraron, hermano, imagínense el ruido adentro, el espacio no era tan grande, porque los animales y los humanos se acostumbran a vivir, hermano, en lugares grandes. No están acostumbrados a vivir juntos. Y es duro esperar, hermano, transcurrir los días confiando en que Dios cumpliría su palabra. Y sabe, hermano, yo me imagino, hermano, tal vez algunos pasaron y le gritaron: ¿cuándo va a llover? Está loco Noé, sal afuera. Y Noé, hermano, confiaba solo en Dios, solo en la palabra de Dios. Y pasó algo, hermano. Verso 16, 7:16, la última parte. Y esta, hermano, es lo que también quiero, hermano, resaltar un poco. Dice, y Jehová cerró la puerta. ¿Se recuerda de Mateo 25, las 10 vírgenes? Vino el esposo y los que tenían aceite entraron y luego se cerró la puerta. Este tiempo de gracia también, hermano, va a terminar. Este tiempo de gracia también se va a terminar, hermano, con el arrebatamiento de la iglesia, porque Jehová va a cerrar la puerta y los que están afuera van a sufrir. Y Dios cerró la puerta. No dice, hermano, no dice Noé cerró la puerta, Jehová cerró la puerta. Y la Biblia dice, cuando Dios cierra, nadie abre. Y cuando Dios abre, nadie cierra. Pero acá dice que Jehová cerró la puerta. Quiero decir, queridos hermanos y hermanas, aún la puerta hoy está abierta. La puerta está abierta. La gente puede venir a Cristo, entregar su vida a Cristo, pero va a haber momentos que la puerta se va a cerrar. Aleluya. Gloria a Dios. Y después, hermano, vino la lluvia. Aleluya. La palabra dice, y fue, verso 17, y fue el diluvio 40 días y 40 noches, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra, y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra y flotaban, aquel arca tan grande, más o menos un crucero, hoy en día un crucero grande, flotó sobre las aguas
sobre la superficie de las aguas, y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. El verso 20 dice, imagínense, si nosotros tenemos acá el cerro más alto, sería Cerro Membú, por ejemplo. Cerro Membú sería el más alto, no sé si en el norte hay otro, porque en otro departamento hay el cerro más alto, el Cerro San Rafael. Pero Cerro Membú para nosotros, para darle una imaginación, cuando usted viaja antes de llegar 10 kilómetros antes de Huyaú, yendo de Pedro Juan a Huyaú, a la parte al lado izquierdo está el Cerro Membú. Dice, el agua subió encima de ese cerro, dice 15 codos, casi 7 metros más el agua subió arriba. Para que den una imaginación solamente, hermano, del agua. Dice 15 codos más altos subieron las aguas después de que fueron cubiertos los montes. Versos 21 y 22, se cumplió lo que Dios dijo. Murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de ave como de ganado y de bestia y todo reptil que arrastra sobre la tierra. Todo hombre y todo lo que tenía vida, todo lo que tenía, respiraba este aliento en su vida, en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Todo fue destruido, pero en el último pasaje del verso 23, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Se cumplió la palabra de Dios al pie de la letra. Se va a cumplir, hermanos, al pie de todo lo que el Señor dice. Aleluya, en Mateo 24 lo señales, todo se va a cumplir. Lo que dice Apocalipsis, hermano, lo que dice la revelación, todo se va a cumplir. Por eso, hermano, el autor de Hebreos, el escritor de Hebreos, haciendo un breve resumen de lo que sucedió, lo incluye a Noé entre los héroes de la fe. Noé era un hombre de fe, hermanos. Vamos a ir a Hebreos 11:7. Hebreos 11:7. Brevemente voy a tocar algunos puntos. Dice, por la fe, Noé, por la fe, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Noé era un hombre temeroso de Dios, era un hombre trabajador. El arca en que su casa se salvase, Ya le había contado, hermano, le vuelvo a contar. Le preguntaron al gran evangelista Billy Graham, ¿quién es el mejor predicador? Y él dijo, el mejor predicador es Noé. ¿Por qué? Porque Noé salvó a toda su familia. Él es el mejor predicador porque salvó a toda su familia, 3 hijos y 3 nueras, su esposa y él, creyeron en él. Y dice, no solo eso, hermano, aleluya, sino también, hermano, Noé era un hombre de altar. Ese también, hermano, es algo que me gustó mucho de estudiando esta historia de Noé. Noé era un hombre de altar. Cuando Dios le dice para que se baje, hermano, desde el arca, él no se bajó, hermano, hasta que Dios le dice, sal del arca. Dios le dice, abrió la ventana, envió al cuervo, volvió, envió la paloma. Volvió otra vez, esperó 7 días, envió otra paloma, volvió con una rama de olivo. Luego envió otro y ya no volvió. Y Noé se dio cuenta que el agua ya había bajado. Y sucedió que en el año, estoy leyendo Génesis 8:13,
Sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y aquí la faz de la tierra estaba seca. Entonces habló Dios a Noé diciendo, el verso 16: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos, y la mujer de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo, de toda carne de ave y de bestia, de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra. Y otra vez, hermano, Dios le dice, como le dio la orden a Adán y Eva: fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. La primera creación de Adán y Eva, hermano, Dios destruyó todo, y ahora comienza de nuevo con Noé, tipo una segunda creación. Entonces salió Noé y sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Pedro dice en su carta que 8 fueron salvas, 8 personas. Primera de Pedro 3:20. Y quiero terminar, hermano, con este. Dice el verso 20: y Noé edificó un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocaustos en el altar. Y percibió Jehová olor grato. Aleluya. Diga conmigo: olor grato. Hermano, eso quiere decir adoración. La adoración sube a Dios como olor grato, dice la palabra. Que tu adoración, hermano, sea olor grato a Jehová, a Dios. Noé no solamente era un hombre de fe, no era solamente un hombre temeroso, no era solamente un hombre trabajador, pero Noé era un hombre de altar, un hombre que conocía a Dios, que tenía intimidad con Dios, y caminaba con Dios, y hablaba con Dios, y Dios hablaba con él, y escuchaba la voz de Dios. Aleluya. Vemos, hermanos, su nacimiento, su caminar con Dios, construye el arca, levanta un altar, ofrece un sacrificio, y Dios hace un pacto con él. Dice: y percibió Jehová olor grato a Jehová en su corazón. Dice: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Y eso sigue, hermano, todo hasta el día de hoy. Ya le conté 2000, casi 2500 antes de Cristo. Y Dios hace un pacto con él, un compromiso, una alianza con Noé. Dios nunca va a hacer un pacto contigo si tú no eres fiel, hermano. Si tú no eres un hombre de altar, si tú no buscas al Señor. Pero si quieres, hermano, algo grande, busca al Señor. Entra en tu cuarto, abre tu corazón, esté quieto delante de Dios. Deja que Dios te hable. Dice: Señor, háblame. Dios te va a hablar, y Dios te dará ministerio. Aleluya. Dios responderá tus dudas, tus preguntas. Dios peleará tus batallas. Aleluya. Luego, hermano, se habla de la embriaguez. No voy a tocar la embriaguez de Noé, porque plantó una viña. Y a mí me pasó una vez en casa. Teníamos un viñedo también, y un año que produjo mucho uva, yo entré y comí uva, y de repente me quedé mareado. Y ahí me recordé de Noé. Pero no hice como Noé. Noé se emborrachó y quitó toda su ropa. Y luego su muerte. Ezequiel 14:14. Ezequiel dice, hermano, que Noé era justo. Ezequiel, inspirado en el Espíritu Santo, dice que Noé era justo. Si estuviese en medio de ella estos 3 varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente su propia vida, dice el Señor. O sea, Noé era justo.
Segunda de Pedro 2:5. Dice, hermano, era pregonero de justicia. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia con otras 7 personas. O Noé era 8 personas se salvaron. Entonces dice que Noé era pregonero de justicia. Aleluya. Hoy en día, hermanos, la puerta sigue abierta, pero un día esa puerta se va a cerrar. La gente va a querer venir al culto. Yo quiero ir al culto evangélico ahora, pero la iglesia ya no está. Aleluya. Por eso, hermanos, no hay que descuidar nuestra vida espiritual, nuestro altar. Estamos tan enfocados en el trabajo, hermanos, en ganar dinero, en muchas cosas, pero a veces descuidamos de venir al culto, hermanos. Sabe que un día no va a haber más porque la puerta se va a cerrar. Pero usted puede decir, voy a quedar dentro. ¿Se recuerdan los espías que quedaron en la casa de Rahab? Ellos le dijeron a Rahab, ¿sabe, Rahab? Dios va a destruir esta ciudad Jericó, pero nosotros vamos a hacer un pacto contigo, Rahab. Todo lo que está en tu casa, tu padre, tu madre, tu hermano, ellos se van a salvar. Está ese en Josué 6. Así también todo lo que está dentro de la iglesia, todo lo que está en el cuerpo de Cristo. Estoy hablando del cuerpo de Cristo. No estoy hablando de una iglesia monte alto, no, el cuerpo de todo lo que está en el cuerpo será guardado. Y todo lo que no está en el cuerpo, hermano, lo siento mucho. Quiero invitarte a que te pongas en pie.